Bien, tengan buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a esta clase. Em, Les voy a abrir primero, les voy a compartir la presentación con la cual vamos a desarrollar el tema de esta tarde-noche, que tiene que ver con el principio número uno relacionado a la salvación. Y muy específicamente vamos a desarrollar el tema que estuvo pendiente de la semana pasada, que tiene que ver con la seguridad de la salvación, como lección número uno. Entonces, permítanme solo que cargue esto. Bien. Vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor. Y bueno, y quizás es bueno que oremos unos por otros. Entonces, no sé si tienen alguna petición. Si no, igual, tal vez por WhatsApp me pueden enviar alguna petición y podemos orar para la próxima clase también. Pero si en este momento tienen alguna petición de oración, podemos aprovechar para orar unos por otros. No sé si alguien tiene alguna petición. Buenas noches. No sé si puedo comentarlo, hermano. Sí, sí, hermano, sí, claro. Ese de que yo quisiéramos que quisiera que nos uniéramos en oración, porque con todo esto que está pasando en la actualidad aquí en el país, hay muchos ministros que quizás le están sirviendo al Señor, están siendo atacados quizás por su pasado, ¿me entiendes? Por su pasado, lamentablemente. Entonces, cualquiera de nosotros podemos quizás llevarnos la de espirituales, ¿verdad? Y decir, no, que quizás Dios los quiere llevar ahí adentro. Sí, pero quizás no es tanto eso, sino de que para que Dios, sabemos que Dios es un Dios justo y sabemos que los tiempos de Él son perfectos, pero para que todas las personas que han entrado, ministros que han estado pastoreando, que hayan sido expandilleros, que hayan estado antes en todo ese tipo de cosas, que Dios les dé la libertad si está en el tiempo de Él, ¿me entiende? Para que tengan un juicio justo y que sea comprobado de que ellos, al Señor de corazón, pues. Ok, de acuerdo. Excelente, vamos a orar por eso, hermano. Eh, ¿Habrá otra petición, hermanos? Bueno, entonces vamos a orar. Solo voy a dejar esto aquí. Bien, Padre, bueno que estás en los cielos, gracias te damos por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por esta semana que ya estamos concluyendo con este fin de semana. Te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, nos has guiado, nos has bendecido. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de clase. Ayúdanos, Señor, y ayúdame grandemente a poder desarrollarla de la mejor manera. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos eh, dar el contenido de la mejor manera, para que podamos compartir unos con otros. Y Señor, y ten cuidado de la vida de cada uno de todos los que estamos aquí reunidos y los que posiblemente se reúnan más tarde, o los demás hermanos, Señor, que están en el grupo de WhatsApp. Te pedimos, Señor, en concreto por esta situación del país que está, bueno, que estamos atravesando todos, Señor, de que este régimen de excepción, que puede ser, eh, por algún lado, puede ser algo bueno, pero también hay ciertos falsos positivos que pueden, eh, que puede dar zozobra e inconvenientes a muchas personas, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de todos, Señor, de tal manera que tu justicia siempre prevalezca, que la verdad siempre sea la que nos cubra, Señor. Y de igual forma sabemos, Señor, de que tú eres soberano, tú tienes control sobre todas las cosas y tú tienes un propósito para cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida. Por eso, Señor, confiamos en ti, nos refugiamos en ti, Señor. Sé tú nuestra roca firme, nuestro castillo fuerte, de tal manera que podamos estar firmes en la fe y poder seguir adelante en esta vida conforme a tu propósito y voluntad. Ayúdanos, Señor, guárdanos de todo mal y de todo peligro y haz, Señor, que podamos avanzar en el camino
que has trazado para cada uno de nosotros, para edificarnos y poder expandir tu reino también, Señor. Gracias te damos por todo. En tu nombre hemos orado, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. La semana pasada vimos una introducción, no me voy a detener mucho en el contenido, solo vamos a dar un pequeño repaso. El principio número 1 tiene que ver con la salvación. Y este principio está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, que dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el contexto es de que hay unos judíos que ellos no creen en el Señor Jesucristo, porque ellos esperaban un Mesías quizás político, un Mesías conquistador que iba ¿cómo se llama?, darles la victoria sobre el imperio romano, algo así esperaban, o no sé, o quizás les gustaba la situación en la que estaban viviendo y querían permanecer así. Entonces, ahí hay varios caminos que uno puede tomar la decisión de pensar conforme a algunos pasajes de la Biblia. Pero igual, sea como sea, pues el Señor es tajante en de que las ovejas de Él vamos a oír su voz, mientras que los que no son de su redil no lo van a oír. Y el Señor es quien nos da la vida eterna. Y pues nadie va a perecer si estamos en las manos de Él, porque estar en las manos del Señor Jesús es estar en las manos del Padre también. Y somos renovados por medio del Espíritu Santo también. Entonces definitivamente la salvación es de Dios totalmente, y nosotros podemos estar confiados en seguir adelante en esta vida, sabiendo eso, ¿verdad? Que teniendo esa seguridad de que tenemos esa esperanza de gloria. Ahora, bueno, la lección 1, el tema específico es sobre la seguridad de la salvación. Y el objetivo tiene que ver con la comprensión de la seguridad de la salvación. O sea, que no tengamos duda de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Él, no por los nuestros. Y que eso pues nos debería de dar confianza en que Dios tiene ese propósito especial para cada uno de nosotros, de tal manera que podamos vivir para su gloria y su honra, demostrando, reflejando en nosotros al Señor Jesucristo, en todo lo que hacemos. Es una tarea muy difícil, pero igual, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que mora en nosotros el Espíritu Santo, que nos va mejorando cada vez más para poder, ese proceso de santificación o santificación progresiva, es el que nos hace poder hacer las obras que Él ha preparado de antemano. Entonces, esa es prácticamente la parte del objetivo que debemos de comprender, esa seguridad de la salvación, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su resurrección también mencionamos la vez pasada, y mostrando frutos en la vida cristiana, que tiene que ver con las obras y con los frutos del Espíritu que nosotros podemos dar en este mundo. Hay toda un principio más adelante, ya casi al final del curso, que tiene que ver con los dones espirituales, con los frutos, y bueno, allí nos vamos a dar gusto hablando de todo eso, ¿verdad? Pero ahorita solo vamos a sentar las bases de la seguridad de la salvación. Entonces también vimos que la salvación no se pierde, lo dijimos así firmemente, porque eso es lo que me enseña la palabra de Dios, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de una forma directa e indirecta. Acuérdense que el Antiguo Testamento prácticamente apunta hacia el Nuevo Testamento, específicamente hacia Jesucristo, y prácticamente toda la Biblia habla del Señor Jesucristo, y Él es el protagonista de la Biblia. Y no solamente eso, sino que ese plan de salvación planeado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está inmerso en toda la palabra, y nos puede
o sea, en la palabra de Dios está tan integrada en sí que prácticamente no hay nada, que no hay ningún error en toda la palabra. Es infalible, es inerrante la palabra de Dios. Y eso nos tendría que dar confianza también, que poco a poco al estar leyendo la palabra, vamos a darnos cuenta que todo encaja, no hay ni nada que se salga de lo que ya está escrito, ni una jota, ni una tilde va a pasar. Creo que alguien se conectó. Ah, sí, el hermano. Bien. Buenas tardes, hermano Roberto. Eh, sí, se acaba de conectar, hermano. Buenas tardes, hermano. Ok. Entonces, tiene que ver con aquellos a quienes el Espíritu Santo corrige. Entonces, somos templo y morado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la función, entre otras, en santificarnos, en mejorarnos cada día, de tal manera que seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que es el varón perfecto. Ahora, en el Edén pasó algo, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero al llegar la caída, en Adán y Eva, ahí es donde sufrió una distorsión esa imagen de Dios. Seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios, pero de una forma distorsionada, porque estamos contaminados del pecado. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos hace guiarnos hacia hacia esa meta. Permítanme, creo que... Ah, se está conectando alguien más, perdón. Buenas tardes, hermana Fátima. El Señor le bendiga. Bien, vamos a continuar. Ok. Otro punto que vimos en la clase pasada es que su verdad, la verdad de Dios, no se fundamenta en las emociones o las experiencias, sino en la obra de Dios, porque desde el principio hasta el fin la salvación es del Señor, es de Dios, de las tres divinas personas. Nosotros, de alguna forma, también contribuimos con nuestro pecado, y una vez llegamos a los pies de Cristo, somos una nueva criatura, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pues desde ahí en adelante, pues ya nosotros podemos realmente hacer cosas que agradan a Dios, porque Él ha preparado esas buenas obras de antemano. Entonces, y sí, definitivamente el Espíritu Santo también puede hacernos a nosotros sentir, experimentar eh, eh, cosas inexplicables, ¿verdad? Pero definitivamente la salvación es del Señor. Y también hablamos que la salvación es un regalo de Dios, es un don, no es por gracia, es inmerecido. Por eso es que nosotros no nos podemos jactar, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer como para decir, yo me gané la salvación. Nosotros no podemos argumentar de que somos salvos por alguna obra nuestra, o por ejemplo que yo diga, yo en mí tuve fe en Dios, o sea, nacido de mí, empecé a buscar a Dios, eso es mentira. Realmente el Espíritu Santo es el que nos llama internamente para poder buscarlo. Nos pone ese deseo de oír la palabra, porque la locura de la predicación es el instrumento ah, de la predicación de la palabra de Dios, de la Biblia. Es el instrumento que Dios ha establecido para que sus hijos lleguen hacia Él por medio de la palabra. Y nosotros oímos y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, definitivamente es un regalo y demos gracias a Dios de que somos conocidos por Dios y que nos ha amado tanto que nos ha elegido para salvación. Bien, eso era lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar en materia. Algunas dudas frecuentes que los creyentes pueden tener en algún momento. De hecho, yo también cuando estaba pequeño me acuerdo que, porque yo tuve la dicha de que desde pequeñito
mi mamá, bueno, mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia, tal vez no mucho mi papá, pero sí mi mamá siempre nos llevaba eh, a una iglesia, bueno, de ahí por donde yo vivía. Y, o sea, estuvimos siempre en la escuela dominical. eh, Cuando tenía como 10 años, me recuerdo que pasé adelante enfrente de toda la gente del templo a recibir a Cristo o a aceptar a Cristo, como suele decirse en la jerga cristiana. Y, y bueno, lo hice como 2 veces porque yo no me sentía seguro. Inclusive más adelante en el tiempo, 14 años, yo siempre padecí de eso, de que yo me sentía como inseguro, yo no, o sea, sentía como que no había aceptado a Cristo, como que me iba a perder, o sea, tenía un miedo sobre ir al infierno, o sea, porque uno espera de que uno no peque, ¿verdad? Si uno es una nueva criatura, uno ha nacido de nuevo, es hijo de Dios, o sea, ¿por qué seguimos pecando, verdad? Y hay muchas cosas, muchos conceptos que yo tenía como errado. Obviamente estaba bien pequeño, pues. Entonces yo acepté a Cristo varias veces, estando encerrado en mi cuarto, me acuerdo que oía predicaciones de no me acuerdo cómo se llama, Club 700, no me acuerdo cómo se llamaban esos programas, pero yo los veía y me acuerdo que en muchas ocasiones también o sea, eh, aceptaba a Cristo de nuevo, ¿verdad? Pero es por eso, esa inseguridad nace por el desconocimiento, quizás porque hace falta que uno entienda mejor el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, y esas buenas nuevas está enfocado en Cristo Jesús, no en el hecho de que de que no voy a ir al infierno, ¿verdad? No aunque va inmerso en ello, pero el enfoque es el Señor Jesús, o sea, su obra, su ministerio, lo que significa esa obra que Él hizo por todos nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Entonces, creo que muchas veces pasa eso de las dudas frecuentes de que si somos salvos o no, por eso mismo, por desconocimiento, por ignorancia, tal vez porque no hemos estudiado lo suficiente. Entonces, esas son algunas de las dudas. ¿Acepté a Cristo verdaderamente? ¿Habré hecho la oración correcta? O sea, me habré equivocado, no estaba concentrado cuando estaba orando. Bueno, eso me pasó también cuando me bauticé. Quiero ver, tenía como 18 años no, 17 años cuando me bauticé. Y yo en el momento, cuando me bauticé, yo me recuerdo que estaba un poco nervioso y sí, el pastor me dijo que si confesaba que el Señor Jesucristo era mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Yo dije que sí. Y, y, y pues, o sea, y yo recuerdo ese momento, pero yo sentía como miedo, ¿verdad? Escénico entre las demás personas. Y, y más adelante yo me puse a pensar y realmente me bauticé, o sea, realmente esto porque tal vez no estaba concentrado en lo que estaba haciendo, en el significado, ¿verdad? Que es estar sepultado con Cristo y la resurrección a una nueva vida, que tal vez no es que sea físicamente palpable, pero espiritualmente es un paso de obediencia, el bautismo, de hecho, aunque no es requisito de salvación, pero igual, o sea, había muchas cosas que uno se pone a pensar y tiene dudas, pero bueno, pero es bueno que hasta cierto punto uno tenga esos tipos de pensamientos porque uno realmente quiere buscar a Dios y uno quiere estar en buenos términos con Él, ¿verdad? Pero lo que hace el que uno estudie más la palabra es que uno empieza a comprender mejor todas esas cosas, todos eh, esos fundamentos que son hasta cierto punto básicos, pero que mientras uno no estudia a conciencia la Biblia, eh, no logra como comprenderlo del todo bien. Otras de las dudas frecuentes que pueden haber, ¿he pecado? ¿Soy verdaderamente salvo? Todos pecamos, o sea, realmente nadie puede jactarse de decir yo no peco. Y si alguien cree realmente que no peca, algo así como el joven rico que se le presentó al Señor Jesucristo, que le dijo, Señor, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algo así. Y el Señor Jesús le demostró, porque él se jactaba, bueno, tal vez no se jactó
así como tal, pero sí dijo de que él cumplía los 10 mandamientos desde pequeño, ¿va? Y el Señor Jesucristo le enseñó, le mostró de que realmente no era así, ¿verdad? Que ni, o sea, porque los 10 mandamientos se dividen prácticamente en dos partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Y al Jesús darle la instrucción de vender todas las cosas que tenía y darlo a los pobres, primero Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, si él no reconocía que Jesús era Dios y no le obedeció en lo que le mandó, estamos viendo que no estaba cumpliendo con el primer mandamiento, el principal, el amar a Dios. Y, o sea, no lo hizo. Y segundo, el haber vendido sus cosas y dárselo a los pobres era una demostración de que amaba a su prójimo también. Y no lo hizo. O sea, ahí se puede ver que no cumplió. O sea, le demostró que él no estaba cumpliendo ningún mandamiento. Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, después le preguntaron, ¿y quién puede ser salvo entonces? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no es por las obras. Pero vamos a ir viendo algunos textos bíblicos para ver un poco de estas preguntas frecuentes que solemos tener cuando iniciamos en el Evangelio. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2, voy a hacer más grande esto, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Existe algún varón perfecto entre nosotros? Yo creería que no. El único varón perfecto que ha venido a este mundo ha sido el Señor Jesucristo, quien cumplió la ley a cabalidad desde el principio hasta el final, hasta que murió. Y obviamente su resurrección y está a la diestra del Padre, es nuestro Dios que no tiene relación con el pecado. Entonces Él sí cumplió todos los requisitos para, para salvarnos. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿y nosotros qué somos? O sea, somos pecadores. Pero ¿qué pasa? Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Otro texto bíblico es Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, lo que les estaba mencionando. Nadie puede decir que yo no peco, si pecamos prácticamente cada segundo. De hecho, el tema del pecado es bien complicado porque pongámonos a pensar, vamos desde el primer mandamiento hasta el último. Amar a Dios y por sobre todo, ¿verdad? Y no tener ídolos. O sea, solamente en esa parte, pues nosotros fallamos, porque si realmente amáramos a Dios con todo nuestro corazón, nunca pecáramos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, lo hacemos de una forma deliberada. En ese momento no estamos pensando en Dios. Y puede ser algo tan sencillo como una mentira. Inclusive en el libro de Santiago hay un texto bíblico que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que nosotros, si sabemos que es bueno dar a los pobres y tal vez tenemos un montón de cosas en la casa y no lo regalamos a los pobres, o sea, ahí estamos pecando. O si vamos en la carretera, en un carro, digamos, y alguien pide, bueno, a veces las personas ni siquiera piden paso, ¿verdad? Pero si alguien eh, pone la vía, ¿verdad? O no la pone, pero quieren como entrar en el carril donde vamos nosotros, a veces no damos paso. Todas esas cosas son pecados. Entonces vemos que es bien complicado el pecado y el Señor Jesucristo nos lo puso muy difícil también a todos los que piensan que por su obediencia a la ley van a ser salvos. Por ejemplo, decía en el libro de Mateo de que habéis oído de que ama a tu prójimo como a ti mismo y no, como que, y aborrece a tu enemigo, algo así. O sea, pero realmente la palabra de Dios nos lleva a que amemos inclusive a nuestros enemigos. Entonces es un nivel mucho más allá. Es como eso del adulterio, que dice que no adulterarás la palabra, pero con nuestra mente podemos nosotros codiciar o inclusive de no matarás. Con nuestra misma mente, con nuestro interior, nuestro corazón, nosotros podemos desearle mal a otras personas.
Y en ese momento prácticamente lo estamos matando al hermano en nuestro interior. Podemos tener esos sentimientos ocultos y eso es pecado. Entonces, realmente eh, todos pecamos. Y el que dice que no, pues se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en nosotros. Pero esta es la gran, la buena noticia, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay una razón del por qué, no es que sea por por el hecho que podamos llegar a los pies eh, del Señor con nuestros propios méritos, sino que es por los méritos de Cristo Jesús, en que nosotros somos aceptos al Padre. Entonces, quiero ver, ese era el texto bíblico, entonces, definitivamente, um, los méritos son del Señor, de Dios, pues. Y vamos a ver en las próximas diapositivas algunas pruebas que nos aseguran la salvación eterna para como afirmar la seguridad de la salvación de cada uno de nosotros y que podamos compartirlo también con otras personas que están a nuestro alrededor. Estas pruebas son mostradas tanto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y de paso, esto es bueno afirmarlo, ¿verdad? Que Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son una de las bases doctrinales del cristianismo. Y si bien hay algunas otras denominaciones o otras iglesias que tal vez consideran que Dios se manifiesta de diferentes formas, pero es uno en esencia, sí, o sea, Dios es uno, pero en tres personas, porque cada una de las, y eso lo vamos a ver más adelante, el tema de la Trinidad. Cada uno de ellos tiene su propia voluntad, tiene su propia personalidad. El Señor Jesucristo hablaba con el Padre en oración. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si fuera uno solo, ¿qué? Estaba hablando con él mismo. Inclusive en el tiempo del bautismo del apóstol, perdón, en el bautismo del Señor Jesucristo, ahí vemos interactuando las tres divinas personas. El Señor Jesucristo bautizándose, el Espíritu Santo viniendo como en forma de paloma y el Padre diciendo que Él es el Hijo amado en el que tiene complacencia. Entonces ahí vemos las tres presencias de las tres personas, divinas personas, que es nuestro Dios, testificando de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, vamos a ver las pruebas mostradas por el Padre. Por cierto, si tienen algún comentario, alguna duda o algo que quieran mencionar, no sé si esta herramienta de Meet tiene alguna manita o algo así, pero yo no la veo. Entonces, con toda confianza, hermanos, me pueden interrumpir y pues podemos ponerle pausa. Bien, vamos a ver algunas pruebas mostradas por el Padre. Primero, su propósito. ¿Por qué? Porque ese propósito es glorificar y relacionarse con los llamados. Y aquí vamos a ver unas doctrinas muy importantes que son bastante difíciles de entender también, pero vamos a adentrarnos poco a poco en estos atributos o estas perfecciones que tiene Dios. Vamos a leer con respecto al propósito, que es la prueba del Padre, en Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. Nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay tanta doctrina, tan profundidad de sabiduría dado por el Padre al apóstol Pablo, que escribió esta carta a los romanos, a la iglesia en Roma. Estaban en Roma todas esas iglesias, que
que bueno, no nos abruma. ¿Qué nos dice ese texto bíblico? Porque a los que antes conoció, ese conocer implica no solamente decir, por ejemplo, nosotros usamos esa palabra de conocer bien a la ligera, ¿verdad? Porque alguien me puede decir a mí, usted conoce a Nayib Bukele, presidente, aquí. Yo le puedo decir que sí, o sea, yo lo veo en la televisión, sé cómo se llama, veo lo que hace, pero realmente yo no lo conozco, yo no he convivido con él, o sea, nunca le he hablado, o sea, no me he relacionado con él como para realmente decir que lo conozco. Pero ¿qué pasa? Este conocer, no recuerdo ahorita la palabra en griego, pero este conocer implica un conocimiento profundo, íntimo, o sea, un conocimiento extremadamente como lo hace Dios, pues, o sea, Él es omnisciente, es una perfección de Él, es que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, Él conocía de antemano a todos sus hijos. Y no solo eso, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es otro dato muy controversial con respecto a la predestinación, pero la Biblia nos enseña y vamos a ver un montón de textos bíblicos y voy a hacer hincapié en eso, de que Dios elige, Dios predestina a sus hijos y no por los méritos que Él vio en el futuro, como quien dice Dios en la eternidad, ¿verdad? Ve el futuro y dice, vaya, este muchacho va a hacer buenas obras, va a creer en mí, va a tener fe. No, o sea, Él elige y tiene una razón de ser para elegir. Dice aquí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, Él, por eso les digo, la salvación desde el principio hasta el fin es de Dios, porque Él elige para que nosotros podamos tener ese proceso de santificación hasta poder ser a imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Para que Él, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora por adopción nosotros somos hijos de Dios y por ende somos, por así decirlo, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Es bien interesante ese tema, pero ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco. El punto aquí es de que, como dice la presentación, el propósito del Padre es glorificar y relacionarse con los llamados, los que Él llama. Y dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos una cadena, de hecho, existe en teología algo que se le conoce como el orden de salvación. Creo que en latín se menciona más que todo ordo salutis, que trata sobre colocar los eventos que suceden durante el proceso de salvación de un ser humano. Entonces, eso, si hay tiempo, pues lo podemos tocar al final. Creo que hay una imagen ahí en la presentación donde podemos hablar un poquito más al respecto, pero esta es la base prácticamente de esa cadena de acontecimientos. Primero, desde la eternidad, algunos les dicen eternidad pasada, pero acordémonos que Dios vive en la eternidad, Él no se rige por nuestro factor tiempo. Para Él, hace 1000 años o dentro de 1000 años, para Él lo mira como que fuera presente, ¿verdad? O sea, está por encima de nuestra dimensión, en donde nosotros estamos regidos por el tiempo. Él no está regido por el tiempo. Entonces, desde la eternidad, Él predestina a sus hijos, a quienes Él ha elegido. Y después de predestinarlos, los llama. ¿En qué momento? No sabemos. O sea, cada uno tiene su momento específico en donde llega a ese llamado para llegar a los pies de Cristo Jesús, entender el Evangelio. A su vez, a estos que ha llamado, lo justifica. ¿Por qué? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe. Y una vez somos justificados, o sea, somos declarados justos delante del Padre por medio del Señor Jesucristo, sigue el siguiente paso. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Llegará un momento en donde nosotros ya no vamos a tener relación con el pecado, vamos a tener un cuerpo glorificado,
ya no va a haber más dolor, más llanto, vamos a estar en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de Dios. Y pues amén, esperamos eso, Maranata, ven pronto Señor para que podamos ya estar en esos tiempos. Bien, permítame. Bien, entonces, ese básicamente... Hermano Oscar, Hola, diga. hermano, buenas noches. Buenas noches. Si bien es cierto, hermano, que estamos hablando de la salvación, estamos hablando, este versículo de Romanos 8, 29 y 30, habla de la predestinación. Si bien es cierto, hermano, Juan Calvino dice que somos salvos por predestinación. No, otros nacieron ya predestinados para la perdición y otros nacieron predestinados para ser salvos, es lo que decía Juan Calvino. Y Jacobo Arminio decía que la salvación es por fe. Entonces, yo pienso que ustedes son de la Iglesia Bautista, ¿no es así, hermano Oscar? Sí, hermano, así es. ¿Qué es lo que ustedes en su doctrina, porque yo acá en Perú soy de la Iglesia de Dios del Perú, es una iglesia pentecostal, y somos pues, estamos más un poquito ligados a lo que dice Arminio, ¿no? Que la salvación es por fe. Entonces, yo a eso quiero que me entienda, hermano Oscar. Sí, sí. No, y es correcto, hermano, es entendible. La verdad es que son temas bien polémicos que muchas veces las iglesias tratan de no posicionarse así claramente por eso mismo, porque puede surgir divisiones. Ahora, para serle sincero, la iglesia en donde yo me congrego y por medio del programa que surge, el programa Avance, según su declaración de fe, aunque no lo dice tan claramente, pero parece ser del lado del calvinismo. Pero nosotros entendemos que definitivamente ahí podemos nosotros diferir entre un hermano y otro, pues inclusive de nuestra misma iglesia. Por eso es que son temas que tal vez no se tocan mucho, ¿verdad? En algún momento más adelante hay una presentación en donde vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre Juan Calvino, sobre Jacobo Arminio. Y bueno, y nosotros bueno, yo por lo menos o sea, no les estoy obligando a que piensen igual que nosotros, somos hermanos en Cristo. Y bueno, o sea, la gran diferencia es de que eh, muchos, bueno, aunque hay arminianos que no piensan eso, pero es un poco incongruente también con la doctrina, pero nosotros pensamos que la salvación no se pierde, mientras que en el arminianismo sí se piensa que se pierde. Entonces ahí sí hay como algo que no cuadra muy bien, aunque siempre hay argumentos, pero el objetivo de este programa no es entrar en ese tipo de controversias. Sí podemos hablarlo, discutirlo en el amor de Cristo entre hermanos, ¿verdad? Pero igual, o sea, nuestro objetivo no es cambiar el pensamiento a los hermanos en cuestiones secundarias o terciarias en doctrina. O sea, aunque uno puede considerar de que sí es una doctrina muy importante, de hecho lo es, o sea, la soteriología que habla sobre la salvación es sumamente importante, pero igual, o sea, estoy más que convencido, más que seguro que tanto arminianos como calvinistas vamos a estar ahí en el cielo. O sea, y tal vez allá cuando estemos en el cielo ya nos va a dar risa de todas las veces que... Así es, hermana, así es, hermano Oscar. Hay que seguir adelante. Sigamos adelante, hermano, con este precioso estudio. Gracias, hermano, gracias. Pero, ajá, pues un buen punto lo que mencionó. Bien, entonces, continuamos, hermano. Otro texto bíblico lo encontramos en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, eso nos da esperanza porque
Él va a cumplir todo lo que ha propuesto en nuestras vidas. Si Él nos eligió para salvación, entonces definitivamente Él va a cumplir el propósito que tiene para nosotros. Tal vez es cierto, hay vasos de barro, hay vasos de oro, hay vasos de plata. Nosotros tal vez no somos que un gran predicador, ¿verdad? Que está, bueno, como Charles Spurgeon o no sé, o ¿cómo se llama este? R.C. Sproul o no sé, o bueno, tantos predicadores grandes que han habido, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, Dios nos usa de alguna forma, entonces definitivamente estamos encarrilados en el camino, en el proceso que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros para su gloria y su honra. De ahí otra prueba mostrada por el Padre es relacionado al poder de Dios. Él es todopoderoso, o sea, todo lo puede hacer, en el sentido de guardar al creyente. Vamos a leer entonces el libro de Judas. Ahí dice capítulo 1, del versículo del 24 al 25, pero realmente la carta de Judas es realmente eh, una, un solo capítulo, ¿verdad? O sea, de hecho ni tiene nombre de uno, sino que es Judas, ¿verdad? Judas del 24 al 25. Nos dice, de hecho, esta es una doxología y es muy hermosa también, es un texto bíblico que muchas veces es memorizado por muchos hermanos y con mucha razón, ¿verdad? La doxología siempre trata de exaltar a Dios, a dar unas palabras hermosas, poéticas sobre la grandeza de nuestro Señor. Dice el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. Bien, ¿qué nos dice aquí? Que Dios es poderoso para guardarnos sin caer. Y sí, o sea, en esta vida, sí, como lo hemos mencionado, todos pecamos. eh, Podemos caer también. Como hijos de Dios podemos descarrilarnos, pero algo así como la oveja de las 100, ¿verdad? La 90, la 99, una de ellas se pierde, ¿verdad? El Señor Jesucristo la va a ir a traer. Deja las 99 por traer a esa descarrilada. ¿Por qué? Porque todas esas ovejas que ha puesto en mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, son de Él y no se van a perder. Entonces, Él, Dios nos puede guardar. Entonces, de hecho, lo hace, nos guarda sin caernos. Y no solo eso, sino que nos presenta sin mancha, no por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino porque el Señor Jesucristo es el que nos representa. Así como Adán representó a toda la raza humana, ¿verdad? De que con el pecado, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, y bueno, y por eso es que todos morimos. La paga del pecado es la muerte, todos pecamos, por ende todos morimos también. Así en Cristo Jesús, todos los que somos de la fe en Él, tenemos esa esperanza de gloria, de la vida eterna, que es lo más importante en este mundo que nos ha permitido existir el Señor. Entonces, dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Otro texto bíblico es el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos del 28 al 29, que prácticamente ya lo leímos, ¿verdad? En la introducción. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es curioso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ahí habla que nadie las va a arrebatar de la mano de Él, pero también dice que mi Padre se las dio y nadie las va a arrebatar de la mano del Padre también. O sea, ahí podemos ver que si bien son tres personas, es uno, es un solo Dios. Pero cada uno de ellos son personas diferentes también.
pero igual, o sea, el punto aquí es de que una vez somos hijos de Dios, estamos en las manos del Padre y del Señor Jesucristo, y nadie se va a salir del redil, a menos que, porque obviamente nosotros no sabemos quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Solo el Padre, bueno, Dios, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. A nosotros nos corresponde hacer lo que nos toca, que es pues testificar, hablar del Evangelio, predicar, dar testimonio con nuestra vida. Y bueno, Dios sabe quiénes son sus hijos, ¿verdad? Bien. Vamos a ver las pruebas mostradas por el Hijo, siempre enfocado en la seguridad de la salvación. La prueba más irrefutable, más evidente es su muerte. Por Cristo no somos condenados. Vamos a leer el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, perdón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí vemos un montón de cosas que ya hablamos anteriormente, que Dios escoge a sus hijos, y esos escogidos, ¿quién lo va a acusar? O sea, Satanás, eso es una de sus grandes tareas, ¿verdad? Estar acusándonos de ser pecadores, de que no merecemos eh, el perdón de Dios. Pero Dios nos ha escogido para salvación, nos ha escogido para ser hijos. Entonces, si Él ha escogido, ¿quién nos va a acusar? ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que nos justifica, nos declara justo. Y después dice, ¿quién es el que condenará? O sea, Satanás no tiene poder para eso. El único que puede juzgar realmente, al fin y al cabo, es Dios. Y si Dios nos escoge y nos justifica, entonces, ¿quién va a condenar? O sea, Cristo es el que murió. ¿Y qué significa eso? Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Él tuvo una vida perfecta, nunca pecó. Él satisfizo la justicia de Dios, lo que nadie en este mundo ha podido hacer. Porque todos hemos tenido problemas, inclusive los grandes personajes de la Biblia, todos han pecado. El rey David, bueno, mató a mucha gente también, ¿verdad? Pero quizás del pecado más escandaloso fue lo que pasó con Betsabé, con la cuestión de Urías, que prácticamente lo mandó a matar, ¿verdad? Adulterio, mintió y un montón de cosas, ¿verdad? Y así podemos ir por cada personaje importante de la Biblia y vemos que de alguna u otra forma pecaron, o sea, no son perfectos. El único que definitivamente no pecó fue el Señor Jesucristo. Ah, luego, Cristo es el que murió, ¿verdad? Más aún, el que también resucitó. Porque no se queda con el hecho de que, vaya, murió por nuestros pecados. Dios encarnado vino, vivió una vida perfecta, pagó el precio por nuestros pecados, porque murió, ¿verdad? Pero no se quedó ahí el plan de salvación, porque si no, así como dice en un libro del apóstol Pablo, van afuera nuestra fe si él no hubiera resucitado, porque no tuviéramos esa esperanza de que nos va a pasar esa resurrección a nosotros también. Pero en cambio Cristo resucitó. Entonces, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este es un gran gozo que deberíamos de tener, de que a pesar de que nosotros no somos perfectos, le fallamos mucho a Dios, pero el Señor Jesucristo intercede por nosotros y somos aceptos ante el Padre por medio de los méritos del Señor Jesucristo. Por eso es que la salvación es por medio de la fe. De ahí otra prueba mostrada por el Hijo es por medio de sus oraciones. Ya hablamos de que Él intercede por nosotros,
¿Y cómo intercede? Por medio de sus oraciones también. Cristo intercede y aboga por nosotros para salvación. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 15 al 24. De hecho, todo el capítulo 17 es muy bonito porque es una oración de intercesión del Señor Jesucristo para con todos sus discípulos, y no solo a ellos, sino a nosotros también. Ahí cabemos nosotros. Dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ahora que somos una nueva criatura, está en los cielos. Entonces dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la Biblia, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender esa verdad y poder seguir ese proceso de santificación de la mejor manera y no tener esas dudas que, como les mencioné al principio, ¿verdad? Que desde pequeño yo tuve tantas dudas, hasta que llegó un momento que realmente comprendí el Evangelio y se fueron las dudas. Versículo 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay dos tipos de santificación. En nosotros está la santificación posicional, en donde nosotros, nacidos de nuevo, somos declarados justos. Entonces en nuestra acta, en nuestro expediente, por así decirlo, en los cielos, nosotros tenemos el estado de justos por medio de Cristo Jesús. Ahora, de ahí está el proceso de santificación progresiva, que como el Espíritu Santo mora en nosotros, ahí vamos caminando poco a poco en la vida, mejorando, ¿verdad? Si alguien, un cristiano, pasan años y años y no hay cambios, ahí sí sería un motivo de preocupación, ¿verdad? Porque podría ser de que no es salvo, porque sí tendría que haber algún tipo de efecto en el cristiano, en el creyente. Es cierto, la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, pero las obras son una evidencia de nuestra fe. Así como dice en el libro de Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Es cierto, porque de alguna forma se evidencia por medio de las obras, por medio de los frutos del Espíritu, que es el Espíritu Santo que hace que podamos tener esos frutos, que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe. Todo eso tendría que ir mostrándose más y más en la vida del creyente. Pero bueno, vamos al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos, las personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo en ese momento, en ese espacio, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ahí vamos nosotros, porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito ya sea directamente por un apóstol o por medio de los discípulos de los apóstoles. O sea, prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas paulinas, las cartas generales, el Apocalipsis, todo, fueron escritos ya sea directa o indirectamente por medio de los apóstoles. Entonces, en esa palabra es donde nosotros podemos llegar a comprender o a creer en el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor está rogando por nosotros también, para que creamos en las palabras de ellos, o sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Obviamente toda la Biblia también, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Las figuras y sombras y tipos del Señor Jesucristo que están en el Antiguo Testamento son explicadas en el Nuevo Testamento claramente, de tal manera que nosotros hagamos el match y entendamos y veamos las maravillas que ha hecho Dios, porque no hay nada que sea casualidad. En el Antiguo Testamento, toda cosa que está ahí, cualquier mandamiento que sea extraño, cualquier evento, todo tiene su explicación y es tipo y sombra de estos tiempos, bueno, del Señor Jesucristo, porque toda la Biblia, el protagonista es el Señor Jesucristo. Entonces nos dice en el versículo 21, para que todos sean uno
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí, bueno, como paréntesis, aquí también, bueno, voy a leer todo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este texto bíblico también nos demuestra eso, ¿verdad? Que Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos demuestra que tanto el Padre como el Señor Jesucristo son personas diferentes, que son uno solo. Y yo sé que cualquiera podría decir, no, pero allí está demostrando lo contrario, pero veamos la lógica de esto, ¿verdad? Nos dice que también nosotros seamos uno solo, la iglesia, que seamos uno solo, de hecho somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es la iglesia. Pero si se ponen a pensar, nosotros somos cristianos y no somos, o sea, cada uno tiene su personalidad, somos personas individuales, ¿verdad? Yo no soy ustedes y ustedes no son yo, no son mi persona. Pero sin embargo nos une que somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una sola fe. Tal vez tenemos algunas diferencias pequeñas a nivel doctrinal, pero tenemos la fe, los ojos puestos en el Señor Jesucristo para la salvación. Entonces, definitivamente, Dios, el Padre y el Hijo de Dios son personas diferentes, así como nosotros somos personas diferentes, pero somos uno porque tenemos eso en común, que buscamos a Dios y por medio del Señor Jesucristo es que somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahora somos parte de Dios, de la familia de Dios. De ahí quiero ver. Aquí el 24 me quedé, ¿verdad? 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, aquí está bien claro que el Señor Jesucristo, no solamente en esa oración, sino que permanentemente está intercediendo por nosotros. Lo podemos ver en este libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo siempre está para interceder por nosotros. Y por eso esta salvación es perpetua, no se pierde cuando somos hijos de Dios realmente, ¿verdad? Bien, bueno, ya. Dios le bendiga, hermano Oscar, una Hola. Pregunta. Sí, digan. Cuando dice que Dios los predestinó y los escogió desde la fundación, mi pregunta es, cuando uno ora por otra persona y pues anda perdido y todo y uno no sabe si de verdad puede entrar en esa predestinación que hizo Dios, o sea que, como le dijera, vaya, si yo estoy orando por alguien y ese alguien anda perdido, ¿verdad? Pero uno está orando y ya tiene tiempo de orar y todo y no se ve cambio ni nada. Será porque no está predestinado y se llega a morir, pues, y se va sin Cristo. Sí, hermano, entiendo la duda y la preocupación, ¿verdad? Ya realmente eso, independientemente de la predestinación de Dios, nosotros no lo sabemos, pues. Por ponerle un ejemplo, el ladrón que estaba a la par del Señor Jesucristo. En una parte del Evangelio de Mateo se dice de que los dos ladrones lo estaban vituperando. Pero en otro evangelio, creo que en Lucas, se habla de que uno de ellos empezó a decirle al otro de que pues sí, que no le dijera nada porque ellos estaban pagando el precio de sus pecados, pero él no había hecho nada malo, el Señor Jesucristo.
y le dijo y creyó, o sea, él pasó una transformación en su vida y tuvo fe para creer en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, o sea, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo. Una palabra que cualquiera quisiéramos oír. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero llegar? De que nosotros no sabemos en el momento que Dios va a llamar a sus hijos. Puede ser en el último momento, puede ser, o sea, pues él sabe en su soberanía, Él sabe en qué momento nos va a llamar a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir orando, seguir intercediendo por esas personas y seguir predicando el Evangelio, o sea, dando testimonio también con nuestra vida para que esas personas, pues tarde o temprano, Dios sabe en qué momento lo va a llamar, si es hijo de Dios. Y bueno, y si no, hermana, o sea, sí, la verdad es que es bien feo para uno, ¿verdad? Tal vez tener personas cercanas que tal vez no tienen esa fe, pero realmente nosotros no podemos obligar a nadie, ¿verdad? A que llegue a los pies de Cristo, sino que nos toca hacer la parte que nos corresponde, ¿verdad? En el lugar donde nos corresponde, por ejemplo, si es mi papá, por ejemplo, o sea, yo no lo puedo obligar a ir a la iglesia, pues. Si es un hijo, dependiendo si está pequeño, creo que sí, ¿verdad? O está bajo mi techo, o sea, bueno, o sea, tiene que adaptarse a las reglas, ¿verdad? O sea, dependiendo de la situación en donde estemos, así también podemos, este, aportar, ¿verdad? Para la edificación y expansión de su reino con las personas que están cercanas a uno. El tema de la predestinación tiene muchos matices y por eso es que se vuelve como controversial, ¿verdad? De que uno se pone a pensar, entonces, si todo está predestinado, entonces mejor no hago nada, ¿verdad? Digamos alguien que está en pecado, pero eso no es una justificación, porque, este, no sé, o sea, si o sea, la salvación es tan fácil, porque es gratuita, solo tiene que ver con la fe, o sea, pero alguien que no, o sea, no existe eso de que alguien esté como por ejemplo una persona que esté buscando a Dios y no puede, eso no existe. Simplemente todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y no buscamos a Dios. No hay justo ni aún uno, dice tanto en el libro de Romanos como en Salmos, creo que es el texto que hace referencia. Entonces, nadie busca a Dios. Eh, Simplemente pues, nosotros por misericordia es que nosotros nos ha permitido el Señor buscarlo y encontrarlo y poder ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, recibimos misericordia. Y bueno, y hay que pedir a Dios por las personas que están a nuestro alrededor para que también reciban esa misericordia. ¿Y qué es lo que nos mandó el Señor Jesucristo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas. O sea, esa es la gran comisión. Y si el Señor Jesús nos manda que prediquemos, que evangelicemos, pues tenemos que seguir adelante, porque ese es el medio que Él ha preparado para que más personas lleguen a sus pies. Obviamente también orando por esas personas. Entonces, Amén, gracias. sí. Bueno, hermanos, por la hora ya nos pasamos un poquito, pero vamos a continuar en la otra semana con esta temática, perdón, y después pasamos a la lección número 2. Entonces, gracias por su atención, por su asistencia. Eh, no sé, quería pedirles el favor de que alguien pudiera despedirnos en oración, así para concluir este tiempo. ¿Algún hermano o hermana? Bien, bien hermanos, gracias al Señor, gracias al hermano Oscar por esta bellísima lección que estamos teniendo acá en el seminario. Vamos a orar ya terminando el curso del día de hoy. A todos mis hermanos, donde te encuentres, ¿no? Inclina tu rostro y damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, Señor, por estas lecciones que estamos teniendo con el hermano Oscar. Gracias, Padre Santo, sé que van a ser de gran gozo. Van a ser, Padre Santo, para engrandecer más y más tu evangelio, papito lindo.
Padre poderoso, muchísimas gracias. Gracias por mis hermanos, quienes estamos en estas clases, en este curso. A todos mis hermanos de los diferentes países. Bendígalos, Padre Santo Dios. Gracias, papito lindo. Gracias, poderoso Señor. Gracias. Amén. Para mí sería 2 Amén. tickets nada más, señor. Gracias, Dios les hermanos. bendiga. Que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos. Adiós. Amén. Hasta la próxima, hermano. Gracias. Adiós. Gracias.